¿Sabes, Mariana, que empezamos así? No hablamos nada y empezamos, ¿sí? Bueno, dale. Sí, acá estoy lista. Vine ya en el... Buenísimo. Mi juego sos mi inspiración, es el tiempo que se mezcla al sol. Bueno, buenos días. Buenas noches. Buenas noches, Mariana, buenas noches, Ceci. Una charla más que estamos ineditables. Y hoy, bueno, no sé ya qué episodio es. Este es el momento en que empiezo a dar si es el 25, si es el 26. Pero más o menos por ahí andamos. Y bueno, tenemos una. Hoy es muy internacional. Hoy es muy internacional. Tipo frontera tripartita, Japón, Uruguay, Argentina, porque nos visita Mariana Di Paula, que bueno, ya se va a presentar más, pero es una profesora de técnica Alexander, directora de la Escuela de Técnica Alexander de Uruguay, y nos visita para, bueno, empezar a charlar un poco de la apreciación sensorial, qué es en el mundo alexandriano, que la apreciación sensorial sea poco confiable, y esto que nos dejó Alexander como mensaje para que nosotras nos hagamos cargo, Investiguemos. investiguemos. Así que, bueno, eso, pero antes siempre empezamos por el dress code, y yo quiero que empiece Mariana porque a quienes están Sí, viendo ya queremos saber. La divina. pauta era marino, Marítimo, Marítimo. marino. marítimo, marino, ahí va. Y no pude, tuve la tentación de esta máscara que hace tiempo me había comprado y no sabía bien para qué, con qué función. Y dije, ¿y esto? Las olas para hoy. Qué Para Mm, hoy. movimiento, estas curvas, ¿no? Como me Mm, viene este ambiente curvilíneo mm, de indirecto, ¿no? Se mm. mueve en una constante movimiento. mm, Luego me encontré con este collar maravilloso que Sí. bueno, que fue ¿Qué son corales? Que son como, como, ¿cómo se llama? Con los cositos un chiquitos. Ole. caracolito, Caracoles, eso quería decir. Ay, yo no caracolitos sé hablar pequeñitos. ya. ¿Cómo se llama japonés? Caracolitos muy pequeñitos del Océano Pacífico, Mm, que ha venido Mm, conmigo desde hace muchos años, este collarcito acompañándome. Y luego un vestido que tenía los colores de la arena, del mar, sí, me inspiró también algo de Genial. sí, esa... Tenías mucho material para este dress code, es espectacular. Estaba sí. esperando juntarse y salir, me encanta. Tengo caracoles. Ah, sí, no, era un sinfín de posibilidades, así que bueno, tuve que... Genial. Ideal, vino, este dress code estaba hecho para Genial. hoy, para vos. Vos sabés que igual yo sentí que para mí también era hoy, porque acá en Buenos Aires hace muchísimo calor hoy. Y yo estaba llegando de dar clase en la bicicleta, tenía calor y dije, ay, ¿cuál será el dress code? Yo quiero que sea fresco. Y cuando vi que era marítimo dije, me clavo la malla, tipo, tenía una gana de ponerme una malla y estar fresco, tipo, y fue ¿Y qué espectacular. tenés puesto? Tengo una malla como para ir a la playa y me puse esta remita que me dio marinerito, como que es una remerita Ah, rayadita, tipo, que me dio marinerito. Y lo que sí tenía puesto, que sentí, tengo un arito que es como una colita de ballena, que lo tenía puesto ya desde ah, antes de saber el dress code. Y, y nada, dije, bueno, ya está, ya lo tenía un poco puesto, fue como acompañar esa cosa. Y algo que no es dress code, pero es accesorio que me refresco, me tiro splash de agua para refrescarme. Estoy con el splash, así que cada tanto me van a ver con un poquito de, hoy hay props, hay utilería, hay efectos especiales. efectos. Genial, sí. Bueno, también hay que recordar que lo marítimo no es siempre calor, ¿no, Kevin? Yo digo, porque mira, cuando dijo Mariana lo del océano Pacífico, ¿no? Esto de los Mm, distintos mares, los distintos océanos, el Pacífico. Acá, por ejemplo, yo, Bresco mío, que me pasa siempre, pero en el mar del sur me pasa, porque acá no me pasa, porque acá no hay olas. O sea, mm, acá es un océano donde entras y no vas a ver una ola nunca, ves, es un poquito. Entonces esta cosa de los distintos mares.
Este pelo, como lo tengo ahora, es el pelo de estar en el mar del sur. Esto de las ondas, de las olas, algo que no se puede dominar, ¿no? Como tanto adentro del mar que el pelo va, viste, como por las ondas del mar, como cuando uno sale, que después queda ahí todo revuelto y me encanta, me parece bellísimo, una cosa muy bella, ¿no? Como que en la sociedad, tal vez en una ciudad, queda como despeinado, pero me parece una cosa bellísima. Y después una amiga hace un tiempo atrás me regaló esta camisa y miren, es re, es Mm, re marítima, como que tiene como una especie de batik celeste abajo, como un degradé desde lo blanco hasta lo celeste, como si fuera un gran mar en la parte de abajo. Justo me lo regaló hace poquito tiempo atrás, acá en Japón, y me pareció perfecto. Acá hace frío, pero me viene bárbaro. Yo como que siento que está, ya estoy en el clima apropiado. Sí, no, esta cosa de las ondas, ¿no? Pero también yo pienso adentro de lo marítimo, siempre estamos desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque abajo del mar pareciera que no hay mucho, ¿no? Como grandes movimientos, es más como quieto el agua, no sé, imaginación, linda. Bienvenida, Mariana, una alegría verte. Aquí estamos. Bueno, voy a ponerme en tu misma sintonía entonces. Sí, sí. Y bueno, y tenemos estos grandes temas como, ¿sabes? Mariana, bueno, a nosotros nos gusta como siempre lo indirecto, empezar a charlar de la vida, ¿no? Y cuando charla de la vida, tangencialmente uno toca esos temas de la técnica porque como que están incorporados en nosotros, ¿no? Como mm. una cosa donde no es tan, bueno, la teoría dice que la percepción sensorial, ¿no? Pero qué es, no, no, nada. A mí me gustaría empezar con la idea de qué nos pasa con lo sensorial, más con una taurina acá. Bueno, yo muy sensorial, o sea, siempre buscando el placer de las cosas, incluso con la danza. Yo creo que nunca me lastimé realmente bailando porque no aceptaba la falta de placer, de ir por Mm, aquel lugar donde me fuera agradable. Y, y bueno, desde el movimiento, el juego de niña, estar haciendo vueltas carnero, no sé, me recuerdo como mucho movimiento y mucho placer y fluidez en el movimiento. Y, y después con el tiempo, no sé, ahora en otra etapa de la vida, ya habiendo transcurriendo bastantes cosas, estoy volviendo a ese placer de las sensaciones, del agua en la cara, del sol en la piel, incluso que por mucho tiempo no tomaba sol y ahora estoy disfrutando. O sea, hay una vuelta al placer de los sabores, del escuchar, no sé, los pájaros. A veces he hecho experimentos de levantarme a la madrugada y empezar a escuchar los pájaros y tener como esa cúpula de sonidos alrededor y no sé, es como hay tanta belleza y incluso, bueno, cosas que no son tan bellas desde lo sensorial también con lo que tenemos que tomar contacto, pero que no sé, me informan de mis pies en la tierra también. Algo como, "Guau, bueno, acá estoy con todas esas cosas bellas, pero también con todas esas cosas que a veces es un poco, que sí, también este gesto es como, acá estoy, y eso no, ¿no? Como sí. hay una Sí, como relación. cuando te escucho es como la pregunta es que cada persona considera placer y bello tan distinto, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso que una persona siente como placentero no sea que nos lleva a lastimarnos o nos lleva, porque digo, de alguna manera lo que traes es algo bastante vital, donde lo placentero te lleva a no lastimarte, lo placentero te lleva a disfrutar. Y como algunas veces yo por lo menos he entrado en algunos caminos donde el placer o lo bello me lleva a lastimarme o el placer me lleva a no estar
en conexión con lo vital, ¿no? Ahí me parece que hay como una gran pregunta o de qué manera nos podemos acercar a que esto esté conectado más vitalmente o más, no quiero llamar sano, pero ¿cómo sería una palabra? Como, me gusta vital, pero bueno, sí, con más conexión con los ciclos, con los respetos, con la amorosidad tal vez, ¿no? También como el placer y la amorosidad de no lastimarse, que el placer esté en conexión con... Es que es como, me viene como la idea como de una marea, porque en realidad es como, no hay un límite exacto, ¿no? Entre lo que es Mm, placentero y llega un momento en que quizás es un exceso de algo, ¿no? mm, Y como que es loco pensar que también el exceso de placer puede llevarnos en una dirección de abuso, ¿no? Como mm, de abuso de algo, ¿no? Como de sí, exceso, ¿no? Como este concepto. Y que sí. también la falta también es un problema, ¿no? Como este concepto que el uso puede ser, el problema del uso, que es un término que usamos bastante en nuestro trabajo, no es que si es bueno o si es malo, sino si tiene esa capacidad de tener esa flexibilidad, ¿no? De decir, bueno, esto que decías, es súper relativo, lo que para mí es placentero, también quizás a veces esforzarse por algo, el placer de lograr lo que uno quiere, Mm, también nos lleva a veces por caminos de algunos excesos, ¿no? Excesos de tensión o de llevar a nuestro cuerpo a un límite que quizás hubiese sido bueno parar un poquito antes. Y eso me lleva, bueno, a esa como educación de los sentidos, ¿no? Que son educables. mm, Esto, no sé, a veces pienso que la gente que tiene toda esta habilidad de escribir sabores en los vinos, ¿no? Como que hay un aprendizaje ahí de la sensorialidad que, que nos puede decir, capaz que ahora puedo distinguir algo más que antes no distinguía. A sí. eso yo le puedo llamar como una educación de los sentidos, en el Sí, mejor traes sentido de la algo, palabra. claro, traes algo así que es divino, que es esto de que muchas veces uno piensa como esto que viene por naturaleza, ¿no? El entrenamiento, la cultura, lo que tenemos alrededor, lo que opinan, eso lo traemos siempre, ¿no? Acá, Kevin, siempre hablamos un poco de Sí, eso, sí. ¿no? Como que es algo que se va educando lo que uno siente, la emoción es, no viene, no tengo una emoción, no es lo mismo la emoción de la gente que está acá en Japón que nuestra emoción, ¿no? Como que se emociona por distintas cosas, tienen placer por distintas cosas, ¿no? Como que Y, ta- ahí me parece. Sí, también pienso como esto que, como algo de la plasticidad de esa Mm, sensorialidad que todos tenemos, que, que creo que uno tiende a armarse como imágenes fijas de uno, o esto, como a fijar placeres, ¿no? Pero en realidad también pensaba que como algo de esos umbrales, esto que hablabas del exceso me parece re interesante porque como que uno se va acostumbrando al propio umbral de uno y a veces empieza a necesitar más intensidad del estímulo para sentir que mm, siente lo mismo por sí, ahí. Yo creo que siento lo mismo de siempre, pero en realidad a veces ya me voy volviendo más sensible y a veces siento el mismo cansancio con mucho menos esfuerzo porque soy más sutil en mi percepción, ¿no? Entonces como que hay algo de eso que es un aspecto móvil nuestro y me parece re interesante esto que uno trae porque por ahí uno piensa que está sin, busca siempre la misma sensación o repetir una sensación de placer, pero por ahí lo que estoy necesitando para llegar a eso, por ahí ya es más que esa primera vez que fue novedoso y que fue por primera vez, ¿no? Como que de repente sentí una brisa por primera vez y digo, wow, eso es un montón, y después voy a necesitar, esa brisa ya no me va a producir lo mismo, voy a necesitar una más fuerte, ¿no? Como algo de eso, que me parece re lindo porque justamente, bueno, después nosotros en lo específico vemos, ¿no? Como al nivel de esfuerzo, digo, siento que no estoy haciendo esfuerzo, porque por ahí mi cuerpo ya se acostumbró a cierta carga, pero por ahí sí ¿no? Estoy haciendo más de lo que estoy pudiendo, no sé, soportar y yo no siento que es así, porque ya estoy muy acostumbrado, ¿no? Como, no sé, me parece que hay algo de ese aspecto móvil que es muy interesante como lo están nombrando y me encantaría como seguir metiéndome por ahí.
Sí, porque Mm, aparecieron muchas cosas ahí cuando dijo Mariana esto de cuanto más quiero, más placer, se convierte como en un abuso, ¿no? Me parece que Mm, es alucinante, ¿no? Con eso, con la comida nos pasa, con los vínculos, quiero más, quiero más, quiero más, con esto que vos decís, ¿no? Bueno, levanto 10 kilos, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Y mi pregunta sería más allá de que nosotros como maestros de técnica, Alexander, nos entrenamos todo el tiempo a estar ahí, viste, como muy actualizando, creo que la palabra es actualizar lo que sentimos, pero de qué manera podemos confiar que no es mm, más de lo que necesito o es menos, porque a mí muchas veces me pasa que hago menos y no me estoy sintiendo bien. Y cada vez hago menos porque no me estoy sintiendo bien y hago menos y me siento cada vez peor y en realidad tendría que hacer más. ¿No? Eso para mí me mm. pasa mucho. Que activar y hacer y es... Sí, hay algo como de la curiosidad también me viene, ¿no? Mm, Como el cultivo de decir, bueno, estoy experimentando esto con estas características, en este contexto, y bienvenidos si es que es agradable, y bueno, y si no es tan agradable, bueno, buscar otras condiciones para poder seguir experimentando, ¿no? Pero la idea de que hay un infinito, creo que eso es otro descubrimiento interesante a partir de no quedarnos con las sensaciones habituales, que es un poco lo que escucho, ¿no? Que nos podemos decir, ah, esto me gustó y quiero más de esto, entonces es como que se vuelve un hábito, pero tengo el problema del umbral, que sería que, ¿no? Como que, bueno, al final me acostumbro y necesito algo más de eso mismo, pero mi referencia sigue siendo eso mismo, en vez mm, de decir, bueno, capaz que esto se puede transformar en otra cosa, ay, mira, y hay otro nuevo acontecimiento, y en mi experiencia de vida, a esta altura de la vida, puedo decir que si no hubiese como descubierto que existe esa posibilidad, no sé, creo que no estaría hace 30 años casada con la misma persona, porque si no, ¿cómo hago para, ¿no? seguir encontrando placer y ganas de estar, ¿no? conectando? Y es gracias a un poquito de esto, de decir, bueno, en realidad, ¿cuál es nuestro límite? Sí, que bueno, los primeros encuentros fueron increíbles y nos recontra enamoramos y bueno, eso dio fuerza para un montón de cosas, pero bueno, el tiempo va pasando, todos vamos cambiando y hay algo que por momentos sentís, ah, pero esto, ¿qué vamos a hacer de todo esto? Y empezás a renovar y decir, ah, claro, pero en realidad si seguimos transformándonos y seguimos con el potencial de descubrir otras cosas. Entonces, es como, es posible, o sea, que esta experiencia sensorial tenga un dinamismo que no nos apegue, no se me viene esa palabra, como, Está bueno, buenísimo, es muy lindo lo que decís y pienso, estaba pensando en la expresión apreciación sensorial, como que hay algo que aprecio y algo que desprecio también, ¿no? Como que creo que ese sistema de valoración de la experiencia según cómo la siento, y en esto que estamos diciendo, como es lindo que traías como espacio para descubrir, ¿no? Como espacio para descubrir sensaciones o espacio, porque es como yo estoy acostumbrado y me reconozco en, ¿no? O este vínculo lo reconozco en estas sensaciones y de repente cuando no están, entonces que desprecio el vínculo, ¿no? Cuánto espacio tengo para encontrar valor en otras sensaciones, en otras experiencias que a priori no me van a confirmar lo que yo ya sé, donde yo ya me reconozco o donde yo ya reconozco que conectamos, que esto vale, ¿no? Como, y me parece re linda esa, nunca lo había pensado así como apreciar o despreciar, ¿no? Porque uno está todo el tiempo reaccionando a esa rechazando valoración. o Claro, aceptando, ¿no? exacto, ¿no? Y todo lo que, bueno, venimos hablando, ¿no? Como las reacciones que tenemos frente a eso, y mucho es eso, reaccionar frente a la sensación de o de displacer o de incomodidad o de susto, ¿no? Como, ¿quién es esta persona? ¿Quién sería yo si me entrego a esta sensación, ¿no? Como, bueno, no sé, es súper interesante como ese regulador interno nos marca, ¿no? Como nos marca caminos o reacciones que nos entrenamos en dar espacio, ¿no? O en traer esta cualidad que tiene Mariana, como, che, podemos seguir investigando y explorando y descubriendo a ver qué más hay, ¿no? Como,
Sí, y mira, me vino una pregunta que creo que siempre la tuve y nunca la verbalicé, que tiene que ver con esto de que Alexander decía esto de no el método de error, viste, de prueba y error. Viste que él hay un tiempo. Pero yo siento que la vida es eso, ¿no? Es como, ¿a qué se referiría exactamente que no es prueba y error? Ahora estoy pensando, creo que siempre. A ver, Mariana, por favor. Creo que tengo una idea. No, me imagino, no sé, cuando te escuchaba, creo, y poniéndolo un poco en el contexto de algunos de sus libros, es como la idea de un plan, ¿no? Como de que por ahí tenemos, o sea, no es que vamos a ciegas, como que hay algo del ensayo y error que es que, bueno, a ciegas, a esto no, entonces voy acá, y a esto no, o a esto sí, ¿no? Como si tengo como un plan, que puede ser, bueno, esto de la curiosidad, creo que hay una especie de plan, como diciendo, bueno, y de repente nos ponemos de espaldas y vemos qué sentimos cuando estamos de espaldas, y entonces tuve ese plan. Después puede dar resultado, puede traer algo distinto, puedo descubrir que hay, no sé, como que hay cosas, obviamente que hay muchas cosas que no estaban dentro del plan, y eso es lo más exquisito de los planes, todo lo que no está dentro del plan. Pero de alguna manera, el tener un plan y a veces acordar en un plan y decir, bueno, ¿qué tal esto? Y si esto, nos proponemos esto y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, ya ahí creo que no es ensayo y error, sino que es, bueno, la exploración de algo. Y ahí Ah, vamos descartando, vamos viendo qué se incluye, qué no se incluye, o qué cosas nuevas, como esto que te decía, qué cosas nuevas aparecen. En realidad siempre o sea, la vida nos brinda muchas más. eh, claro, es interesante lo que traes. En vez de que la sorpresa venga luego del plan y aceptarla o no aceptarla, o ir con esa vaivenes de lo que viene trayendo la vida o la actualización o lo que fuimos investigando, que esa sorpresa no sea antes de empezar a investigarla, ¿no? Como, porque como lo que traes es como que el ensayo y error vendría a ser, bueno, de repente estaba sentada y me viene bien estar sentada en vez de como dentro de parte de la investigación. En la vida uno no está todo plan. Digo, bueno, voy a probar, sentarme y bueno, después ver y la sorpresa pueden aparecer. O digo, bueno, no me voy a sentar más porque ahí es donde yo me confundía, ¿no? Esto de ensayo y error. En realidad todo es ensayo y error, decía yo, en realidad, porque estoy probando y bueno, y siempre es como un camino sinuoso, no es, digo, bueno, voy a poner la mano aquí y voy a sentir esto y me va a pasar esto y entonces a partir de eso no me va a doler más el hombro y etcétera, 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 ¿no? Es como con cada experiencia, con cada clase, con cada investigación en cada uno, es, bueno, pongo la mano aquí y bueno, ahí empezamos el viaje, ¿no? De Sí, sensaciones. y algo también, sí, creo como de nombrarlo como ensayo y error, me suena como lugares de llegada, como te chocas con todas las paredes hasta que le das, ¿no? O sea, como hasta que, como más fijo me suena. Ah, Y justamente error tiene una valoración como negativa también, como y pienso esto como bueno, lo que venimos hablando como métodos para investigar, no sé si hay error, sino que justamente hay como un trabajo de sensibilizarnos y reeducar esto, ¿no? Reeducar esta apreciación sensorial que es la que nos está guiando y es la referencia que tenemos para confiar o no sí. confiar, ¿no? Como digo, en cómo estamos valorando eso que estamos haciendo, ¿no? Y no estar corrigiéndonos o diciendo, porque justamente a veces me puedo sentir que estoy errado, ¿no? Como, no, esto, no sé, voy a decir, esto me va a salir mal, y ya estoy reaccionando a mi valor, ¿no? A sentirme que no soy suficiente. Eso puede ser una apreciación mía, ¿no? Como de cómo me percibo y es los medios por los cuales me pongo en juego, ¿no? Y creo que hay Mm, algo de abrir un campo en decir, bueno, miremos que esto está operando, ¿no? Como esto está sí, operando y esto te lleva de cierta manera, te acerca de cierta manera o te aleja
de cierta manera de eso que te estás proponiendo, ¿no? Sí, es un poco lo que siempre hablamos del bien o mal y que en Mm, realidad es según la experiencia que tuvimos, crear sentido a partir de esa experiencia, más que decir esto estuvo mal o esto estuvo mm, bien, ¿no? Como, Ahí va. Creo creo, que en este es el proceso en donde nuestra apreciación sensorial se va como afinando, se va como volviendo más como una, como una herramienta más confiable, no porque nos dicen la verdad o esto es así o lo verdadero, sino porque nos permite ir calibrándonos y tomando decisiones y bueno, ir en dirección de lo que de una integridad, ¿no? Como, y de lo que para cada uno sea la felicidad o la libertad, o lo que o lo que aspiremos está bien o mal. en la vida, ¿no? Sí, yo tengo como ahora, nada, vieron, yo siempre lo digo, tuve vértigo hace 3 años atrás, tuve un episodio hace poquito, hace una semana atrás de nuevo, y me di cuenta que es un patrón que he parecido hace 3 años atrás y lo que tuve hace una semana atrás. Y puede ser que no, pero sigo investigando. Hice, ¿viste lo que está bien para estirar? ¿Viste como en yoga que se tiran las piernas para atrás? Que el es como, arado, no sé, claro. Mm. el arado, sí. Las 2 veces que me pasó, después en otro momento, al día siguiente, vértigo, creo que hice eso tal vez con una cierta exigencia además, ¿no? Y traigo esto de la experiencia, digo, por eso a mí al principio decía ensayo y error, bueno, estoy probando, pero digo como que lo que me estoy dando cuenta es que existe un patrón, existe algo dentro mío que lo hago, algo que supuestamente hace bien, pero la manera con la cual yo lo hago a mí me lleva a tener una experiencia no vital o que me desequilibra o lo que sea, ¿no? Entonces me parece que para mí interesante más allá de que, bueno, veré si la próxima vez que lo pruebe o si es que lo vuelvo a hacer, tal vez decido no hacerlo nunca más, no sé, viste, como que ya veré, porque ahí uno se va registrando, se va actualizando, hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo es todo, pero me parece que lo que está bien supuestamente es tan relativo, ¿no? Porque supuestamente hacer un arado te va a hacer bien, pero es más que el hecho en sí, es de qué manera lo hacemos, qué vamos sintiendo, qué vamos, ¿no? Me parece que ahí hay todo un tema para charlar, de qué manera vivimos, digo, no hacer un ejercicio solamente, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en esa que vos observás, ¿no? ¿Será que hice 2 veces esto y después tuve esta situación? ¿Será que Sí, tiene que ver? ¿No? Como la curiosidad de nuevo, ¿no? sí. Y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿habrá algún patrón ahí que se repite? Que, por ejemplo, se ve en esa situación con claridad y que después tenga esta consecuencia. Entonces uno va, investiga algo del patrón que quizás se despierta o se hace más evidente en esa situación. Pero con lo que Sí, quedamos curiosos y curiosas es con el patrón que se organiza de esa forma que hace que la experiencia tenga una determinada cualidad. mm, Yo hace poco tengo un ejemplo para esto, que es, yo hice Aikido durante mucho tiempo cuando hice la formación de Alexander, me encantaba, me parecía, la filosofía del Aikido me parecía interesante. Y siempre me consideré una principiante, porque cuando llegaban esos ukemis, esas roladas en el piso, bueno, las hacía, pero sentía que me golpeaba un poco. Como me golpeaba, con esta apreciación sensorial que no quería el golpe, pero la idea me parecía súper interesante, ahí fui como luchando, pero no me lanzaba mucho. Era como un poco corajuda porque sentía que a veces me tironeaban o yo no entendía. Entonces había como una cierta, bueno, yo era el problema, ¿no? Como yo tenía un problema, no me podía ajustar a esa situación. Años después descubrí Kinomichi, que es una técnica que deriva o sea, su fundador, su creador, mejor dicho, viene del Aikido, pero lo desarrolló de tal forma que tiene mucha afinidad y mucha coherencia para mí con los principios de la técnica, de trabajo.
Mm, Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando me voy a hacer una actividad, como en este caso el Ukemi, me doy cuenta que me da miedo. O sea, tomo contacto con que me da miedo. Y digo, wow, ¿qué es lo que me dará miedo? Entonces, no me puedo dar cuenta que me da miedo, pero sé que la idea de ir y rolar aparecía un poco este patrón, ¿no? Y después millones de consejos de compañeros, de, bueno, poner la mano acá, hacer acá, te atajás acá, como muchas estrategias para lidiar con ese miedo, porque obvio que si claro, tengo ese miedo, como que me pongo un freno, algo se iba a golpear contra algún. Entonces empecé a observar el miedo que tenía, la idea del miedo. Y entonces ahí, en un momento muy distinto, en una clase de Alexander, estaba investigando con una colega, patrones primarios, secundarios, cabeza para abajo, espirales, y ahí me di cuenta que cuando se venía una espiral primaria ahí, cuando la reseteaba era wow, era el momento que iba a girar facilísimo. Dije, aún así no tendría miedo. Entonces dije, la próxima vez voy a probar algo así, como con esta idea, con este nuevo patrón, el momento de liberar ¿no? el resorte, digamos, ahí hacer el movimiento. Y salía con una facilidad, con mm, una liviandad, que me vino tanta alegría, porque es como haber aprendido a caminar. Tuve esa alegría como de haber conquistado algo que sabía que era posible. En algún lugar yo decía, esto tiene que ser posible". Los veía rodar a otros súper lindo, como, no sé si se golpean o no, pero se ve como muy posible. Y yo lo experimentaba bien distinto. Y haber hecho ese proceso de reconocer el miedo, de reconocer el patrón en el cual me traía ese miedo, y después en otro contexto, explorar movimientos, espirales, y decir, esto, de acá yo iría al piso. Tuvo mucho sentido. Y ahora me siento casi 60 años, haber, no sé, conquistado y con muchas ganas sí. de rolar por el piso. Es Y como esto increíble. de los años, ¿no? Pasan años tal vez, ¿no? Es algo que... Mira, es increíble las sincronías porque a mí me pasa... Ukemi es, en japonés, es los verbos pasivos, ¿no? Ajá. Ukemi, y que recién estaba, mientras contaba, estaba fijando si es el mismo, se escribe de la misma forma en las artes marciales o en el verbo pasivo, se escribe de la misma forma. Y ayer, yo en mi terapia, estuve hablando sobre ser receptiva y ser pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre ser receptiva y ser pasiva? Y vos traes justamente todo esto, ¿no? El miedo, eh, ¿no? Y, eh, cómo usar, ¿no? No es necesariamente ir a hacer el ejercicio o ir a rodar, o sea, sino estar receptiva a lo que sucede. Es increíble, ¿no? Porque supongo que debe venir un poco de eso. ¿Por qué le habrán puesto Ukemi? Estaría buenísimo si en algún momento, hablando de curiosidad, que lo preguntes si tiene algo que ver con esto, ¿no? Como la diferencia entre... nada, tal vez es esto, ¿no? Como las cosas me suceden, Mm, ¿no? Fui encontrada por, digo, por lo pasivo, ¿no? mm, O nada, estoy receptiva y voy viendo qué es lo que sucede, no directamente, ir un poco esto de lo indirecto y directo que hablamos en la técnica, tal vez, ¿no? No es que uno, lo indirecto significa que uno no hace nada, entonces, bueno, si llega, llega, que no puede tener un mm, goal, que lo hablamos justamente hace poquito con Kevin, sobre esto de tener fines, ¿no? Querer rodar, querer ir a hacer lo de las artes marciales, y también lo indirecto es decir, bueno, no sé, si sale, sale, si no sale, no sale, ¿no? ¿Cómo de nuevo, esos límites entre estar en la escucha, no ir directo al goal, no poner sentencia, bueno, yo no puedo o no voy a hacer nunca más este tipo de actividades porque mis sentidos pasan por otro lado, no sé, me abre así un montón para que cortemos y vayamos a entrar de nuevo por el mismo link, ¿sí? La 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 la.
Sí, hay algo que me quedó repicando un poco lo que decía, lo que estábamos hablando, que me parece interesante del factor de lo social y lo vincular al espacio que uno se hace para esto, permitirse sentir, permitirse hacer un proceso con eso, ¿no? Algo que nombrabas de los atajos, te ponen como pará, yo estoy sintiendo algo que me está trabando y digo, ya está todo dado como para pasarle un poco por arriba. Y a mí, si yo estoy con muchas ganas de pertenecer a este grupo y hacer, y tipo, a cualquier precio, digo, está todo dado como para pasarse por arriba de eso, ¿no? Y lo pensaba también en cómo algo de lo que hablábamos antes, como lo cultural, lo social, digo, como eh, mm, yo registro mucho como momentos en que decir, bueno, debo ser yo el que se siente raro, pero como si por fuera uno hiciera algo, o sea, se amoldara de cierta manera, pero por dentro se ajusta a una sensación que se impone desde afuera, ¿no? O como que uno se va yendo por ese surco, pero en cuanto te das medio espacio, lo digo por lo que decías del arado también, Ceci, ¿no? Como, che, se supone que esto hace bien, pero cuando yo me lo pongo a hacer y me pongo a prestar atención, no me hace bien, tipo, termina mal, ¿no? Como para traerlo a algo muy común, ¿no? Como la postura correcta, como cuando, no sé, uno se va a una reunión familiar y dice, no, porque me tengo que sentar de derecho, ¿no? O sea, como que ya todos hacemos cosas, ¿no? Y no, no sé si hay mucha pregunta ahí de, che, ¿y cómo se siente eso? ¿Te sentís bien? O no sé, viste, mucha consulta médico que es como, y no, bueno, vas a vivir con dolor para siempre. Como algo que aceptamos y lo que sentía de abrir este espacio de, che, a ver la curiosidad, a ver cómo es, a ver si uno va reeducando esto, lo tomaba un poco como empoderante, un poco como responsabilidad adentro también, ¿no? No poner afuera esa responsabilidad y uno acomodarse más bueno, y si no me queda tan bien a mí, bueno, debe ser así, ¿no? O sea, como algo de ese proceso de, de alguna manera hacerse cargo uno, de encontrar en uno, ¿no? Cuáles son las sensaciones las sensaciones no sé cómo decir, los lugares que me dan espacio, me dan soporte, los tiempos que necesito para hacer eso, ¿no? Como me parecía que había algo ahí también de ese plano que me parece que es de cómo lo vamos construyendo, esa referencia de sensaciones a las que decimos sí y a las cuales decimos que no, ¿no? Como hay lugares que nos dan, aunque sean incómodos, nos pueden dar mucha seguridad también, ¿no? Porque son sensaciones compartidas, porque son sensaciones aceptadas, porque, bueno, no sé, digo, como me parece que es re interesante también ese plano en el mundo de lo corporal, ¿no? Como en el mundo del espacio interno también. Sí, para todo, creo, ¿no? Como es re interesante esto que traes, porque ahí creo que es el espacio como de que necesita educación. Vuelvo a ese, como porque puede ser o terapéutico, a veces parece que para sentirnos mejor necesitamos algo más terapéutico, y es una discusión también que tenemos dentro del ámbito de la técnica, ¿no? Eh, creo que la educación nos trae este lugar de decir, bueno, yo quisiera esto, podría decir que no, me quedo un poquito con esa sensación de, ah, me gustaría pertenecer, me gustaría hacerlo, esto de lo social, ¿no? Me gustaría, hay una necesidad de ser parte de un contexto y de un entorno y compartir cosas, pero si yo siento que no, hay algo que no me hace un poquito de ruido y no me quisiera adaptar tan fácil, tan como si nada, bueno, ¿qué hago en esa situación? ¿Qué hago con ese sentimiento de inadaptación? Es muy difícil. Eso necesita un cobijo, un permiso a que, bueno, eso que se está sintiendo es totalmente legítimo, es buenísimo, te está diciendo de que hay algo ahí que te está llamando, pero que no tenés todavía el espacio para desarrollar eso. Entonces, la educación es eso, la educación debería ser un espacio para que podamos dejar que afloren y que, bueno, las experiencias de nuestras personas alrededor, que sean confiables, que nos puedan decir y transmitir cosas que nos ayuden para esos descubrimientos. Y si no lo tengo, porque la mayoría de las veces, bueno, quizás no ha habido tiempo para hacerse esas preguntas, y no venimos
quizás de hogares o de espacios académicos, de estudio, donde se dé espacio para estas preguntas. Bueno, ahí nos abrimos espacio, vamos a un entorno, empezamos a tener gente que está interesada en lo mismo y nos damos cuenta, claro, sí, somos muchos los que estamos queriendo de esto, simplemente que nunca tuvimos quizás ese aval de, sí, eso está bien, eso que nos está pasando, adelante, hay que estudiar mucho, hay mucho para estudiar. Con la técnica Alexander estudiamos un montón, y en la educación somática se estudia un montón. Yo siempre digo, somos como libros abiertos, dispuestos a estudiar todo el tiempo. Bueno, y algo que Bueno, traes, a mí me está viniendo un recuerdo de la formación, que era algo que, eh, no sé, como muy nodal de mi autopercepción, que era querer cuidar a los demás, ¿no? Y es que para mí fue un jaque, que realmente fue un cambio de personalidad, no sé si de personalidad, pero digo, de soltar mucha identidad y mucha emocionalidad en estos 3 años tan intensos de que es un trabajo en el que estás dando un montón de espacio y soporte a otra persona, que estás a veces, ¿no? O sea, como yo hago por vos, ¿no? Dame tu brazo, ¿no? Como dando sostén. Y cada vez que íbamos a aprender a practicar poner manos es como, bueno, el otro no te importa. Yo no podía escuchar esa oración porque me desesperaba. Y digo, ¿cómo? De verdad mi sistema no entendía que era un momento para mí y que el otro no me importe, lo tengo enfrente, lo estoy tocando. Eso de verdad que fue un proceso, porque de verdad que para mí la sensación era muy incómoda. Yo me daba cuenta que mi atención quería ir hacia fuera mío. Y fue todo un proceso de confiar, porque además eso, que es lo que me parecía tan hermoso, es que cada vez que yo realmente me permitía darme espacio a mí, pasaba algo lindo en el otro, o sea, más que cuando yo estaba súper atento al otro, o sea, más que cuando yo quería ayudarlo, más que cuando yo estaba, como que había algo de todo ese indirecto que llegaba más potente, y para mí reeducar esa sensación de, che, si yo pienso en mí, le estoy dando al otro, o sea, confiar en eso es una práctica que realmente es todo el tiempo, porque es muy fácil, para mí por lo menos, es muy fácil querer, ¿no? Dar, y puede ser desde una intención re buena, ¿no? Como no es ni siquiera como, hace todo mal, es como, no, qué bueno, te quiero compartir algo lindo, tipo, bueno, no lo puedo hacer directamente, tengo que darme espacio yo. Bueno, para mí eso fue una contra reeducación y que vino, eso digo, como con mucho sacudón emocional, vino con mucha práctica también, mucha práctica de confiar en un proceso, ¿no? Y de tener experiencias que me confirmaran que está bueno ese camino, que a priori mi sistema es como, no entiendo esto que me están proponiendo, ¿no? Y creo que eso nos pasa todo el tiempo en pequeñas experiencias también, o en una clase, o en todo, es como, no entiendo, nos vamos un poquito del camino, ¿no? Que vinimos armando y como, ¿no? Y bueno, ponerle práctica a eso, a ese proceso me parece que es lindo también, no es de un día para el otro o conceptualmente, es reeducar esas sensaciones que nos dicen, sí, dale, confía, sí, por ahí, tipo, como, eso. Sí, y el contexto, ¿no? A mí me viene esto del ámbito, ¿no? Que es que está ahí dándonos soporte para que nosotros podamos decir, che, me siento incómoda, che, porque volviendo otra vez a esto de la formación y las experiencias en la formación, a mí me pasaba algo que mis compañeros de la formación se deben acordar, cada vez que había reuniones afuera de la escuela, venía una maestra o venía alguien invitado, iban todos a comer y yo decía, yo no puedo estar en una reunión de más de 5 personas comiendo, hablando, me descompongo, me duele la cabeza y yo no iba a esos lugares, ¿no? Es como, entonces, qué mala onda, ¿no? ¿Viste? Como, y pasaron, ¿cuántos? Casi 30 años, no sé, 20 años, una cosa así, 20 años y aquí, en Japón, vine con eso, ¿no? Yo más de 5 personas, como esta cosa de, yo no.
Y me pasó que hicieron una reunión y yo dije, no, viste, viniendo sin actualizar en el contexto que estoy, ¿no? Y el otro día dije que sí, y fue increíble, porque claro, es otra cultura, no están todo el mundo hablando todo el tiempo, y yo me di cuenta que tenía que ver con que a mí me sobreexcitaba la idea de tengo que charlar con toda la gente, además tengo que comer, ¿viste? Y tengo que estar activa y tengo que decir cosas interesantes, ¿viste? Y acá esto de la pasividad y la receptividad, ¿no? Es como estábamos todos sentados receptivos, no Mm. mucha charla, había diversión, estábamos bien y me sentí tan bien y dije, oh sí, lo puedo hacer, un poco como lo de Mariana, ¿no? Pero porque hay otro contexto, ¿no? No Mm. venimos con los patrones de qué es estar en una reunión social en un cierto país, con ciertas energías, ¿no? Y tal vez ahora vuelvo a Argentina y puedo estar en una reunión de más gente y estar de mi forma, ¿no? Como, bueno, así estoy y que no tiene que ver con mala onda, no tiene que, no sé, mis conexiones neuronales, mi educación, no me permitían no estar sobreexcitada si había mucha gente, ¿no? Como que no podía relajar mi sistema nervioso, ¿no? Como esta Mm. cosa del contexto, permitirnos decirnos, mira, no, y a ver si pruebo ahora, pasaron 20 años, a ver qué es lo que me pasa en un nuevo contexto, con otro tipo de experiencia, investigando lo que es ser receptiva, no pasiva, etcétera, etcétera. Claro, te das cuenta que esto es como lo equivalente a esto que hacemos más experimentalmente y de forma sí, más pequeña en una clase, que es armar un plan, ¿no? Te vas a otro lugar, tenés toda esa experiencia, resulta que en esa situación distinta descubrís otras cosas que después las podés llevar a tu contexto más conocido. Entonces, en una clase es algo así. Se genera una situación bajo ciertas consignas, se experimenta otra cosa. También podía estar de esta manera. Y después eso se puede llevar a un contexto que más habitual o más con los estímulos más habituales, pero yo ya respondiendo con un poco más de libertad. Decía, podría hacerlo, pero podría no hacerlo. También existe esta otra posibilidad, ¿no? Sí, traes algo que siempre está, pareciera como cuando uno hace la formación o está tomando clases, pareciera que estuviera muy opuesto, ¿no? Adentro de la escuela es un mundo y el afuera es no, no lo puedo, o viste, o es como, está muy separado a veces, ¿no? Entonces, a veces en el contexto de las escuelas o de los entrenamientos, a mí siempre me gusta como hacer un link de alguna manera de que uno se puede llevar con esta investigación a Mm. levantar pesas, ¿no? ¿Cómo sería levantar pesas? Digo, para no decirlo, ir a una reunión con más de 5 personas. Eh, ¿Cómo sería, ¿no? Como porque si no queda como una burbuja muchas veces, ¿no? El ámbito de la clase, ¿cómo hago para yo llevar esta experiencia que me siento en expansión? ¿Cómo llevarla a lugares donde hay un desafío mucho más habitual o mismo cuando les pasa a las personas y veo a mis familiares, viste, a mi mamá y mi papá de nuevo y vuelven otra vez los mismos, ¿no? Hábitos, lo que nosotros llamamos hábitos relacionales, emocionales, eh, neurológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que ahí hay Es re todo un interesante trabajo. eso, Ceci, y también pienso como que también como la expectativa de que cambie, ¿no? Eso, como que uno llevarlo al contexto cotidiano, a veces va como diciendo, bueno, va a ser diferente, y a veces por ahí va a ser con más registro al principio, ¿no? Y capaz que lo que es diferente es esto, como que cuántas otras posibilidades tengo yo de navegar esta situación, hasta cuánto abuso, ¿no? Digo, como cuál es mi umbral hoy. Voy a levantar pesas. Genial, me sentí bien, pero pude levantar tres, ¿no? O sea, tres repeticiones nomás, y ahí sentí que tenía que parar, ¿no? O sea, como ahí empieza como otro juego de que siento como, no sé si es fase 2, ¿no? Pero digo, como algo de, che, estuve desarrollando mucho más mi sensibilidad, tengo como más confianza en
en mis límites, ¿no? En que puedo confiarme un poco más en cómo me siento, porque estuve desarrollando esos nuevos medios por los cuales, y ahora los pongo en Mm, juego y es como, empiezo a tener otro feedback, ¿no? Como que capaz que reconozco que Sí. tengo otros o voy a la fiesta, pero, no era que eran 20 personas, era que hablaban mucho, entonces capaz que necesito en un momento irme a un rinconcito donde haya más silencio, digo, eso sería un movimiento diferente adentro de la misma situación, ¿no? Digo, como, parece Creo que como Mariana una vez me contaste, ¿no? Creo que cuando hicimos un trabajo físico de danza, que me habías dicho como que cuando empezaste con la técnica, como que habías dejado como de bailar, ¿no? Y Ay, cuando sí, uno yo quería vuelve, preguntar eso también, porque dijo, me fui claro, unos años para un lado claro, y y cuando después estoy volviste volviendo y quería preguntar. encontraste otra danza, ¿no? Como otro tipo de movimiento. sí, sí. Bueno, sí, en realidad cuando inicié la formación de Alexander todavía estaba bailando con Marcelo Evelyn en Ámsterdam y era un poquito, empezó a hacerse como difícil, porque por un lado era en el espacio de Alexander me sentía ay, que me explayaba, tenía mucha libertad, como que sentía confianza, era como quizás eso, la no exigencia de tener que decir algo, tener que mostrar algo, tener que expresar algo en particular, era más algo que emergía, era como el mundo de lo emergente. Y el trabajo artístico tenía ese aspecto emergente porque había mucha investigación, y era lo que más me gustaba. Pero en realidad, cuando se tenía que armar la coreografía, ahí era la parte más como sufrida, como más de sentir limitaciones, de sentir que la expresión se me hacía como una grieta. Entonces, de nuevo, era como una sensación que no era muy explicable en ese momento, era de nuevo soy yo la que me está faltando algo, digo, está todo impresionante, está todo muy bien y yo no me estoy sintiendo bien, entonces debo ser yo el problema. Entonces me retiré un poco de la danza con esa idea de que, bueno, capaz que no tengo que ser más bailarina, esto de ser bailarina profesional, no sé, como que empecé a estar más en función de mi formación de Alexander. Y ahí empecé a descubrir que en realidad tomé alguna clase de danza, después con una amiga que me insistía a ir a tomar y me sentía súper preparada para bailar. Entonces decía, no, en realidad estoy recontra preparada para bailar. No es que nunca dejé de bailar, porque en realidad lo que es movimiento, ritmo, esa expresión que está buscando una forma en particular, eso estaba vivo, vivazo, como que no, pero, pero tuve que encontrarle una vuelta para volverme a encontrar con la forma, porque bueno, la danza nos está pidiendo formas para poder compartir, para poder expresar. Eh, Fue como como una vuelta desde un lugar mucho más eh, como un lugar distinto, y ahora podría pensarlo con todos estos años mirando para atrás como de no, buscando menos un resultado, ¿no? Como X, sino como con mucho más confianza en lo que emerge, Mm. algo Sí, me así. ponía a pensar esto de el significado, ¿no? De la forma, ¿no? Como es que yo creo que tiene que ver un poco con esto de las sensaciones, la apreciación sensorial, ¿no? Porque la forma es sensorial también, propiocepción, y también hay gente que lo ve, y hay gente, ¿no? Como que que es forma, ¿no? Para cada uno, ¿no? A veces es tan rígido, es la sensación de que una forma es rígida y para otras es un lenguaje y que bueno, ¿y qué forma toma mi danza? ¿No? Es Sí, como yo creo que ahora todo, escucho una de las grandes diferencias fue que la forma se transformó en una oportunidad, más que en algo limitante. Ah, yo quería ir por claro, acá, tengo que hacer esto. No, sino claro, que esta es una forma posible. Y es una entonces, de las formas posibles. sí, y habitarla, no sé. Y en eso, en la práctica de Kinomichi, que fue mi vuelta a la danza, fue un poco, digamos, además de que intenté o busqué hacer algunos trabajos artísticos, em, con el Kinomichi, con esta arte marcial, fue increíble. La Kinomichi es como reforma. el camino de la energía. Sí, el camino de la Kinomichi, luz.
Es Imagínate. muy hermosa experiencia. Porque ahora hablo japonés, Mariana. Y Y me cuesta, y Sí, una de las cosas que más me cuesta es el ukemi. No sabes cómo me cuesta el ukemi. Me la paso estudiando el ukemi. Digo, ¿pero cuándo? El otro día conté la historia de que una señora había perdido su billetera y fui a la policía y usaron el ukemi. Y dije, ay, ahora puedo usar el ukemi para decir que la billetera se perdió. Pero, ¿viste? Hablaba con una amiga ayer que cómo aprendo, también es como uno aprende, ¿no? Cada persona aprende de una forma distinta. Estuve 4 o 5 meses enfrente de un libro, acordándome el ukemi, cómo es el pasivo. No, viste, la clase siguiente iba el profesor, no, me lo olvidé. Fui una vez a la policía, lo usaron, lo escuché y ahora ya sé, ok. ¿Sabes? Nakusar está. Ya está. ¿Viste? Es la experiencia. Yo aprendo a partir de la experiencia. Yo aprendo a partir de ir a una reunión con más de 5 personas y darme cuenta, ok, ahora puedo estar de una forma distinta. Si lo estudio más intelectualmente o algo así, me pierdo, ¿viste? Como que y hay personas que no, hay gente que necesita, yo me doy cuenta en las clases, que necesita una explicación, ¿no? De por qué estábamos soltando el cuello, qué significa, o hay alguna técnica que me pueda explicar distinto que los nervios, que la neurona. Y bueno, cada persona tiene un acercamiento, ¿no? A esta educación de una exacto. manera distinta. Mariana, ¿te gustaría leernos? Tenemos un poema, a ver, Ujú. que ahí lo puse en el chat. ¿Podrías leer vos el chat? Eso, Marcia Huayna Cambeba, Brasil. Para siempre Amazonía. Señora Amazonía, tus ríos voladores, tus matas sagradas, tu suelo fecundo. Vamos a cuidar canoas y remos, camino mojado por entre los árboles. El sol nacerá. Son ventanas que se abren en medio de la mata para mirar con esperanza la vida en la tierra, para ver el mapinguarí, la matinta y el matintim, curupira engañar al cazador y poner a correr a quien llega a la Amazonía para sembrar el terror. Siento el viento llanero llegar bien despacio, su soplo es mensajero, trae secretos del río y del mar, quiero más que un 80% de la mata en pie. Quiero mostrarle al curumín lo que su derecho, lo que es su derecho a proteger, para al final descansar en el mundo de la ancestralidad. Tras de este momento. Gracias, Mariana. gracias, Mariana. ¿Sabes? Es hermoso siempre charlar, es tan así como inspirador, es como hace muchos años que venimos charlando, compartiendo con Mariana, podemos decir como 20 años por lo menos, que es un placer y como que esos hilos que nos acompañan y que nos van conectando y yendo y viniendo, así que te agradezco muchísimo que hayas venido a nuestro podcast Ineditable. Muy divertido. Ustedes los veo 2x3 y me parece súper lindo, como también la conexión entre ustedes, la frescura. Muy lindo. Así que bueno, Bueno, muchas y a gracias. los que Un no placer conocen a haber sido Mariana, invitada a estar con gracias. Los que no Gracias. conocen a Mariana y tienen ganas de visitar la escuela en Uruguay, escriban, vamos a poner el link de la escuela por si quieren visitar y ver qué onda, cómo es la formación o lo que sea. Y los que sí conocen a Mariana y llegaron hasta acá, si se quieren suscribir a nuestro canal, así somos Sí. más, la red se expande y seguimos investigando. Si quieren hacer más preguntas o si quieren hacerle más preguntas a Mariana, la invitamos de nuevo. Pongan, escriban y avísennos.
Sí. Bueno, hasta la próxima charla ineditable, amor. Amor siempre. Ah.